Les decía yo, si alguien de los hermanitos, alguien de las hermanitas, hagan de cuenta, pues llega a caerse, a resbalarse, es una de las cosas que vamos a aprender precisamente a nosotros como pedidores de lluvia. Es una de las formas también de protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? La primera, y que debe de ser en este instante, en ese momento que la hermanita, el hermanito se cae. ¿Por qué? Hagan de cuenta que ahorita, si máxime si es un río, decimos, bueno, ¿por qué? Porque si es que en un río tenemos que hacer eso, se supone que es un lugar sagrado, ¿sí? Un lugar sagrado. Igual el bosque, el Tepeyoloctli. Nos vamos nosotros al mar, de igual manera. En el camino, en un cruce de camino, en una división de camino, ¿no? Porque a veces es cruces, son caminos que se de manera perpendicular se atraviesan, pero hay caminos donde hagan de cuenta que se parten dos, se parten, está en tres, ¿no? Se van para acá, se van para acá. A veces nos llegamos a resbalar, a veces nos llegamos de una otra forma a descuidarnos y nos caemos. Entonces, el primer nivel es agarrar una varita de cualquier arbolito y pegarle a la tierra o donde se cayó y decirle precisamente, ándale, levántate, vamos, vámonos a la casa, no tienes nada que hacer aquí, vámonos. ¿A quién le estamos hablando? Le estamos hablando a su tonal y a su nahual. Porque quiera sea o no, nosotros debemos de saber y entender y comprender como pedidores de lluvia, que es precisamente lo que vamos a ver mañana, cómo protegernos, cómo levantar la sombra de manera así muy rápida. Si se acuerdan, el domingo pasado les decía que íbamos a ver eso, pero pues por situaciones de internet ya no pudimos, pero mañana lo veríamos, precisamente eso, les decía yo. ¿Y qué plegaria vamos a hacer? No, ninguna plegaria. Simplemente agarramos, le pegamos con una varita y nombramos a la persona que se cayó. Vamos, levántate, no tiene nada que hacer aquí. Y agarrar en ese lugarcito donde nosotros vimos que se cayó, trazar, a ver si se ve mi mano, trazar así como una cruz en la tierra, ¿no? Trazar una cruz y hacer un círculo. El círculo debe ser de derecha hacia la izquierda, al lado contrario de las manecillas del reloj. Y aquí en el puntito donde se atraviesan, donde se cruzan estas dos líneas, vamos a agarrar una pequeña tierrita, ¿no? Le vamos a decir, anda, no te vayas, no te quedes aquí. Y agarramos, le ponemos un poquito aquí en esta parte, en la coronilla, nosotros le llamamos la mollera, y le damos un poquitito nada más en su lengua. Vámonos, no tenés nada que hacer. Es algo, creo que si se acuerdan ustedes, si se recuerdan, recuerden a sus abuelitos, sus abuelitas, a nuestras mamás todavía lo hacían, ¿no? Entonces, hay que pegarle en ese lugar, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Como que el segundo es el más sencillo, es el más básico, pudiéramos llamar. Como en el segundo nivel, sí hay que traer esas dos velitas que vienen, que les mandaba yo la fotografía, ¿no? Esas dos velitas le prendemos, le traemos flores. ¿A quién le traemos? A los chaneque. ¿Quiénes son los chaneque? Chan, de chantle, de hogar. Nenque, los que viven en ese lugar. El hogar quiere decir chanesque, el hogar de los que viven en ese lugar. ¿Y quiénes viven en ese lugar? Bueno, pues las energías, ¿verdad? Los espíritus, que son tan antiguos que ellos están ahí y van a seguir ahí y van a estar ahí por un infinito de tiempo. Nosotros somos tan pasajeros. Y les decimos, le pedimos, venimos a agradecerle que ustedes protejan este lugar sagrado. Agradecemos por toda la protección que dan y por toda la protección que no dan. Con mucho respeto, con mucho amor y mucha humildad, les pedimos pues que suelten el espíritu, que suelten el tonal, que suelten el nahual, que suelten su otro yo. Ya decimos el nombre de la hermanita, el hermanito, por ejemplo, Juan Pérez,
Juan Aguilar, Juan Martínez, por ejemplo, y le vamos a decir, por favor, levántate tú también, vámonos, no tienes nada que hacer aquí, este no es tu lugar está en tu hogar, ¿no? Y ya hacemos eso. Después de eso agarramos un vaso con agua, de preferencia un jarrito de barro, ¿no? Agarramos un poquito de agua y lo metemos en nuestra boca y primero al Tlahuiztlampa, al rumbo oriente, agarramos y, ¿no? Y decimos, rumbo oriente, protégenos, danos sabiduría. No permitas que nuestro hermanito Juan Martínez se quede aquí. Vamos, ayúdenos a proteger. Ayúdenos que a través de nosotros, ustedes, a través de nosotros puedan soltar el espíritu de nuestro hermanito, ¿no? Agarramos nuevamente nuestra agüita, lo agarramos un sorbo, y nuevamente lo soplamos al rumbo norte, al rumbo poniente y al rumbo sur. Y después que ya hicimos eso, le damos un poquito de esta agua que está en el jarrito, al que le estamos jalando la sombra, y después le damos a la madrecita tierra y le damos al padrecito. ¿No? Es como que un segundo nivel de protección, porque llega a matarnos esa energía del tonal, de que agarra nuestro tonal en un determinado lugar. Y realmente, pues es un poco difícil, ¿verdad? Llegar a ese nivel y decir, híjole, ¿no? Pues es que estoy enfermo. Y una de como diagnóstico que les podemos hacer a los hermanitos, como las síntomas que van a tener estos hermanitos, estas hermanitas, que su energía fueron atrapados en ese lugar, es que en esta parte de sus ojos se ponen amarillos. Hagan de cuenta como, de hecho, sufren insomnio. Yo lo viví. Yo lo vi, si se los digo, funciona porque yo lo viví, ¿sí? Entonces, hubo un señor quien me ayudó a curarme de este espanto. Nosotros le llamamos curarte de espanto, que te levanten tu tonal para que te cures de ese espanto, ¿no? ¿Y por qué? Y dirán, bueno, no, Tlapoyahualte nos me va a decir, Tlapoyahualte, hermanitos, van a decir, ¿y eso a nosotros? Dicen los jóvenes, ¿y eso a nosotros en qué nos beneficia, no? Claro que nos beneficia. Claro que debemos de saber. Es una forma de protegernos, porque nos vamos a ir al campo, a la práctica, ¿no? Que no nos suceda que, híjole, ya regresamos a la casa, nos damos un baño y nos va a dar un sueño, híjole, muy, muy fuerte y nos vamos a quedar dormidos. Eso hay que cuidar mucho. Después de que ya fuimos a este lugar sagrado, lo primero que vamos a hacer es darnos un baño. Claro, hay que dejarle el cuerpo que se enfríe, ¿no? Pero hay que dejar que se enfríe un poquito el cuerpo. Preparamos un poquito de agua con sal de grano, de mar, ¿no? Y nos empezamos no, después de bañarnos con nuestro shampoo, con nuestro jabón favorito, empezamos a intencionar que nuestro cuerpo, que se descargue toda esa energía. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque fuimos a un lugar donde hay energías y no todas las energías son muy benéficas. Y aunque digamos que, bueno, es la energía de Tlaloc, mm, se nos adhieren, se nos adhieren. En ese lugar tan energético, imagínense cuántas personas no van y hacen esta ceremonia, como cuando vamos a los Teocalli, a los pirámides, que también les llamamos. Mucha gente ya ha impregnado ahí su energía, y si no te proteges, ¿no? Entonces, se da un baño uno, y ahora sí, después de ese baño, pues hay que alimentarse, o hay que descansar, hay que dormir. Pero sí, todos esos pequeños detallitos que a veces los dejamos, pues de manera desapercibida, decimos, bueno, pues nosotros acá en la ciudad o nosotros acá ya no lo creemos, pero bueno, yo digo que sí, que lo retomemos. Si es que empezamos, a ver, una de las cosas que es la creencia, ¿verdad? Una creencia
lo empezamos, como su nombre lo dice, lo empezamos a creer, lo empezamos a interiorizar, que Tlaloc, precisamente Tlaloc es la lluvia, que es el aire, que le podemos hablar, creemos en él. Y al momento de que nosotros creamos, estamos también interiorizando de que hay energías no tan positivas, ¿eh? Que algunos le llaman como ladrones de energía, ¿verdad? Que te drenan, decimos, es que me drenaron mi energía, si te lo drenan. Por eso es importante protegerse. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de mañana. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este trabajo. Ah, les compartí un poco de mi lugar sagrado, ¿sí? El lugar donde yo trabajo, el lugar donde yo, pues hago mis ofrenditas, ¿verdad? No es con la intención, no es con la intención, pues a lo mejor de presumir, ni hacerlo sentir menos, ¿verdad? No, no es con esa intención. La intención es que ustedes tengan la idea de cómo hacer nuestro propio altarcito, ¿no? Con lo que tengamos, ¿no? Así como nos lo muestra aquí, miren, en esta primera imagen tenemos a nuestro Ostelotzin, Tepeyolotl, tenemos a Tlaloxin, están muy juntos, precisamente con esa intención del trabajo que vamos a hacer. Para los que son muy observadores, que hemos estado trabajando la parte de observa, calla, aprende, se podrán dar cuenta que hicimos algunas modificaciones. El rumbo donde estamos trabajando es en el rumbo de Cihuatlampa, estábamos en el de Tlahuistlampa, ¿sí? Y ya este altarcito lo pusimos en el rumbo de Mictlampa, ¿no? Y bueno, y todo esto implica el mover nuestro altar a cierto rumbo cósmico, porque tiene toda una intención, tiene toda una elección, ¿verdad? ¿Por qué elección? Elegir con las energías que tenemos que trabajar, ¿no? Regresando a este altarcito, pues tenemos también aquí un elemento que es del Mazatzin, del venadito. Recuerden que el venado, su regente o su energía protectora, su energía que lo empodera es Tlalocantecutli. Tlalocantecutli de Tlaloc, como el líquido vital, el líquido que fertiliza, Tlalocan, la partícula can, el lugar de la partícula can, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Culiacán, la partícula can es locativo, que se refiere a esa partícula al decir can, es el lugar de, por ejemplo, en el Estado de México, Texmelucan, ¿no? En la partícula can se refiere como locativo, lugar donde abunda o donde hay, ¿no? Entonces, por eso, Tlalocan Tecutli es como decir el Señor de la lluvia, el Señor que puede trabajar con el agua fertilizadora. En sí también es un fertilizador, ¿verdad? La energía precisamente, de Masatsi. Y por eso es que nosotros lo pusimos aquí también, miren, por aquí está el Masatsi, ajá, el venadito, inclusive le pusimos Huitzilopochtli porque estamos trabajando con él. ¿Por qué tenemos que trabajar con el venadito? Bueno, el venadito, recuerden ustedes que es precisamente el pedirle al venadito, que a través de él, el venadito, a nosotros nos ayude a conectarnos con Tlalocantecutli imitar y ser como el Tlalocantecutli, como el que fertiliza, ¿verdad? El que fertiliza, el que da vida, ¿no? El que da ese conocimiento, el que da esa empatía, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué Ocelotzin? Bueno, el Ocelot, como pueden ver en este Amoshli Borgia, en el Tonali de Kahli, casa, ¿no? Este es su regente de casa, es Tepeyolotli. Y Tepeyolotli se representa a través de este ocelotito. Algunos le dicen que es un jaguar, Tepeyolotli, ¿verdad? Este es de los días, de los Tonaltin. El Tonaltic, Tonalicasa, Tonalicali,
pues su regente es Tepeyolotl. Y si se dan cuenta, esta casita, ¿sí? En esta casita, en la parte de arriba, que sería como la parte de esta parte de que les decía yo de la mollera, la coronilla que tenemos aquí, que representa que aquí es donde podemos, se sale nuestra aura, donde podemos nosotros de manera metafórica sacar y meter sabiduría e información, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que es de color blanco, quiere decir que debe de haber esos pensamientos, depurar esos pensamientos hasta que tengamos esos pensamientos, pues ahora sí que inamovibles, a esos pensamientos de la impecabilidad, pero también una energía de Tecpat, ¿verdad? De que debe de ser luz, debe de cortar, debe de limpiar, pero también nos habla de eso, de la fuerza de voluntad, así como está el Tecpat junto con su, perdón, junto con su, precisamente, con su cuchillito en la cabeza, pues es lo que nos está representando, ¿no? Nos está empoderando. Ahora bien, ahora bien, nosotros tenemos aquí, este es el espíritu de la montaña, Tepeyolotli. Ajá. Tepeyolotli también es una advocación de Tezcatlipoca. ¿Por qué Tezcatlipoca? Porque es lo oscuro, es lo de la noche. Ajá. Entonces, cuando veíamos lo de Cali, ¿se acuerda que muy recientemente hemos estado hablando de Cali? Precisamente de Cali, que esta es nuestra casa, nuestro templo, ¿no? Y si se dan cuenta, Tepeyolotli, con sus manos está haciendo precisamente esta posición con sus manos, uno arriba, uno abajo, y aquí atrás está empujando al Cali, está empujando la casa, ¿no? Pero está en posición de resguardo, de protección. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, le está diciendo a la casa, que es nuestro cuerpo, que el espíritu de la montaña nos protege y nos cuida. Además que su palabra del espíritu de la montaña es medicina, tiene una lengüetita de malinali que está saliendo por su boca. Malinali es la hierbita medicinal, la hierbita que va en espiral, que siempre está depurándose, que tiene esa ciclicidad de la hierba, ¿verdad? De secarse y renacer nuevamente. Entonces, nos habla de eso. Pero hay algo mucho más importante en Tepeyolofis. Si se dan cuenta, en esta parte de su columna vertebral, de este ocelotito, igual tiene estos dos cuchillitos de pedernal, la cual nos dice que nos debe de empoderar nuestro sistema perceptivo, ¿verdad? Que nuestro sistema nervioso está, bueno, disperso en todo nuestro cuerpo podemos sentir el calor, el frío y todo eso, lo podemos percibir, pero también nos habla aquí de los ocelot, ¿sí? Nos dice que también a través de nuestra piel podemos percibir que el miedo, ¿no? No sé si les ha pasado, dicen, bueno, yo estoy en este lugar, yo no veo no veo a alguien que me esté observando, a lo mejor algún animal depredador, ¿verdad? Algún animal que me pueda hacer daño. Yo no lo veo con mis ojos ni con mis oídos, pero siento ese miedo, ¿no? Inclusive hasta se te enchina la piel en ese momento, en ese lugar, y dices, no, mejor me tengo que ir porque aquí no me siento, pues tranquilo. Pues nos habla precisamente de ese Ocelotzi. Nos invita a que nosotros desarrollemos esa cualidad, ¿verdad? Nos recuerda también, aquí como los muestra este personaje, que está todo empoderado de color rojo, decimos, ¿no? Bueno, se dan cuenta que está comiendo parte del excremento, ¿no? Pero el excremento no nos dice, no, pues que vamos a comer nuestro excremento. No, es una imagen, es una lectura de manera metafórica, la cual nos dice que todo es cíclico, hermanitos, ¿verdad?
que todo es cíclico. Por eso es que nos pone aquí la luna con el conejito. Recuerden que la luna tiene sus procesos, ¿verdad? Los famosos fases lunares, que son 4, ¿verdad? Luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, ¿no? Todos esos, la luna, sus ciclos son de 28 días. 7 días por cada ciclo, se divide en 4. Al mismo tiempo que estos ciclos lunares nos habla las épocas de qué, de siembra, ¿no? Decir, nos dicen nuestros abuelitos, bueno, es que esa es luna nueva, es muy tierna. No siembres tu plantita porque no va a dar fruto, ¿verdad? Porque solo va a crecer, porque como va a crecer con la luna, al momento de sembrarlo, va a empezar a crecer. Debes de sembrarlo cuando es luna llena. ¿Para qué? Para que dé buenos frutos, ¿no? Todo eso influye en la ciclicidad de nuestra vida. Influye en nosotros, en todos nosotros que estamos el día de hoy aquí reunidos. Y pues les agradezco que estén aquí conmigo ustedes en esta pequeña plática, en esta pequeña charla, donde tenemos que conocer los ciclos lunares. Bueno, es que no lo tenía tan en cuenta, ¿eh? Pero sí. Acuérdense que este trabajo no es tan solo decir, sí, es que estoy aprendiendo a pedir la lluvia, ¿no? Como a veces tenemos ese concepto, decimos, yo como estoy aprendiendo como pedidor de lluvia, como atatziliques, como granicero, que algunos le dicen, pues yo me pongo a danzar, me pongo a hacer un cantito y enseguida se forman las nubes y empieza a llover. Es que no es tan solo eso, hermanito, no es tan solo eso. El conocimiento es muy amplio. Necesitamos saber, por eso les puse yo aquí la imagen del Metzli que está aquí, miren, esa es la imagen de la luna, representa la luna. Necesitamos conocer los ciclos de la luna, porque con los ciclos de la luna se siembra, se cosecha y, y se hacen esas ceremonias. Para las hermanitas que en este caso están en su ciclo fértil todavía, recuerden que nuestras honorables hermanitas tienen esa parte de la menstruación que es cíclico, que es mensual, ¿verdad? Cada mes ellas tienen este ciclo, ¿verdad? De vida que pueden dar en un momento dado cuando lo decidan, ¿verdad? Y entonces pasa lo mismo con las siembras. Tiene la misma, tiene la misma fuente, tiene la misma connotación de la siembra, ¿no? Recuerden que para que haya vida, se necesitan dos energías, en nuestro caso como humanos, ¿no? Una mujer y un hombre. Para que haya vida en nuestra madrecita tierra, no tan solo se necesita el agua, no. Para que haya vida en este espacio, en este plano terrenal, en el ciclo agrícola, necesitamos que la lluvia, la tierra, el sol, el aire. Fíjense, está todo interrelacionado. Por eso en náhuatl Tlaloc decimos que la partícula tla es tlali, tierra. Oc, octli. El octli, acuérdense que es el pulque. Tlali es tierra y octli. Es como decimos nosotros, es el líquido sagrado. Pero realmente, si nosotros nos trasladamos a cómo lo conciben los abuelitos, es que esas gotas, ese octli, si se dan cuenta, tiene la consistencia, la espesura
en este caso el semen humano, ¿no? Y el semen de los animales. Ese tiene que llegar a fertilizar el óvulo en los seres humanos, pero para la tierra, es que dicen los abuelitos, ese es el líquido sagrado que ya la madrecita tierra ya se preparó, así como en la parte de la ovulación de las mujeres, la madrecita ya se preparó. ¿Por qué? Porque el sol, ahora en Tonalco, en tiempo de secas, secó la tierra, ¿no? Inclusive se fertilizó, ¿no? Todo lo que son las hierbas que se secaron, regresan a la madre tierra, ¿verdad? Y eso sirven como fertilizante. Entonces nuestra madrecita ya se preparó para que cuando llueva, esta semillita que está dentro de la tierra pueda brotar, ¿no? Y eso es lo que nos dice aquí. Nosotros debemos estar muy perceptivos con nuestro tepeyolotl, con nuestro espíritu de la montaña. ¿Y por qué tenemos que potenciar nuestro espíritu de la montaña? Ah, nosotros en este trabajo, ahorita les voy a dar las fechas, tenemos que ir a esa montaña, a ese lugar sagrado que ya lo seleccionamos. Recuerden que este trabajo, ¿verdad? Que lo empezamos en el mes de octubre. ¿Se acuerdan? En el Mickey y Luis, cuando se les dio, inclusive muchos de ustedes, pues hicieron su pequeña colecta, ¿verdad? Para dar la ofrenda a nuestros abuelitos que ya trascendieron el Día de Muertos. Les pedimos permiso a quienes, a ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, ahorita nosotros nos vamos a convertir en ese tepeyolotli, en ese espíritu de la montaña. Y un espíritu de la montaña en sí, de manera literal, una montaña que tiene, ¿verdad? Tiene bosques, tiene animalitos, tiene minerales, tiene lugares sagrados. ¿Qué más? Tiene el aire, la humedad que ayuda a que haya esa depresión de lluvias. ¿Qué más? Tiene medicina, ¿verdad? Es medicina, hay raíces que son medicina, hay hierbitas que son medicina, hay frutos que son medicina, pero también hay raíces que son alimento, hay raíces que son medicina, hay raíces y minerales, ¿verdad? Rocas que son medicina. Entonces, regresamos a que nuestra casa es nuestro cuerpo y nos acompaña Tepeyolotli como espíritu. Tenemos que aprender a percibir, ¿verdad? A percibir. Ahora bien, es lo que nos dice aquí en el Amoshli, pero tenemos otro Amoshli muy hermoso que está aquí y que hemos estado estudiando. Precisamente ayer estuvimos trabajando con 3 señores de la noche. Tenemos aquí, miren, esta es una casa. ¿Ya se dieron cuenta? Esta es una montaña. Y chequen ustedes, aquí en la casita, aquí no está de espalda, miren, aquí sí. Esta es la frente, está de espalda, o sea que nos habla del empoderamiento que tenemos, que no lo percibimos, porque si nosotros nos ponemos aquí enfrente, miren, y el tepeyolotl está aquí, no lo vemos, pero nos acompaña, ¿verdad? Es intangible, pero sí es perceptible. Contrario con el Señor de la Noche, vean, aquí tenemos, este Señor de la Noche es el Tepe Yo Lo Tli. Es el espíritu de la montaña, es el Señor de la Noche, el espíritu de la montaña. Y chequen ustedes esta casita, vean, son las mandíbulas de quién, de Zipacli o de Coal, ¿verdad? ¿Quién sería? De Zipacli, ¿no? ¿Sería de Zipacli? ¿Qué dicen los demás? Gracias, hermanito. Zipatli. Sí, son las mandíbulas de Zipac. ¿Se acuerdan que en una clase decíamos que Zipacli representa la madre tierra? ¿Por qué? Por su cuerpo escamoso, pero también por la parte aquí en su columna que tiene esos piquitos, ¿ve? Como las montañas, pero porque también el Zipacli es muy antiguo, ¿verdad? Que decimos que sobrevivió al exterminio de los dinosaurios, por eso es muy sabio.
Entonces es la boca de Zipactli, ¿verdad? ¿Y por qué este Tepeyolotli aquí miren, ya está una ofrendita de ocote, pero no tiene la bolita de cauche. Aquí nada más tiene, miren, el manojito de ocote. ¿Qué nos indica? Nos indica que nosotros vamos a agradecer a Tepeyolotli, ¿verdad? A Tepeyolotli siempre al espíritu de la montaña. Ajá. Pero ahora bien, aquí nos habla precisamente es un teocalli. Así como si los teocalli son las pirámides. No. Los teocalli, precisamente, naturales son las cuevas. Son las cuevas, hermano. ¿Sí? Y aquí nos está invitando que nosotros llevemos esta ofrenda a esta cueva. ¿Sí? Y vean aquí la casita, ¿qué es lo que tiene acá arriba? Una gran ofrenda hermosa. Sí, que nos habla precisamente ese lugar sagrado de la impecabilidad. ¿Por qué es lugar sagrado de la impecabilidad de esa cueva? Porque es el portal, es la ventana para poder conectarnos con Mictlán. Es la boca de Xipactli por donde nosotros podemos ir a dejar esta ofrenda para nuestros ancestros. Que nuestros ancestros intervengan para que tengamos esa abundancia, pero no abundancia solamente en alimenticio, ¿no, hermanitos? Recuerden, vamos a ir a pedir el sustento. Y ayer hablábamos, y eso que quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta. Que el sustento no es tan solo, lo que voy a comer, sí, también. Las tortillitas, la comida, las verduras, la carne, todo lo que nos nutre en nuestro cuerpo, sí es el sustento. Pero también está la otra parte del sustento. ¿Cuál es? El sustento espiritual, que es básico también, ¿verdad? El sustento de la salud, la fortaleza. Porque si estamos sanos, podremos conseguir nuestro sustento, nuestro alimento, ¿verdad? Nuestro sustento espiritual. Necesitamos estar en armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. El sustento emocional, estar conscientes que somos súper importantes para nosotros, pero también para los demás, ¿verdad? Entonces, aquí miren, si se dan, aquí hay una lengüetita enorme, chequen, es de malinal y es de hierbita. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda que vamos a hacer en esa cuevita, en ese lugar sagrado, o en ese paraje, por lo general aquí en la región de la montaña, donde se va a hacer esa petición, hagan de cuenta, las piedritas amontonadas alrededor y en ese lugar se va a dar la ofrenda. Pero también en las cuevas se llevan esas ofrendas. Es por ello que recientemente, no, a lo mejor hace 3 semanas, más o menos, 3 semanas, les mandaba yo algunas fotografías y algunos pues ya han tenido pues la oportunidad de venir donde va a dejar las ofrendas el abuelito Lencho, ¿no? Donde lleva esas ofrenditas de agradecimiento y de petición. Se pide fortaleza, se pide abundancia, se pide sustento. Entonces es lo que nos está diciendo que en ese lugar es un lugar de medicina, es un lugarcito sagrado. Pero van a decir, bueno, aquí donde yo vivo, pues no hay ni una cueva. No encuentro una cueva, pero si hay un lugar que creo, que siento yo, que me vibra, que presiento, ¿sí? Sí, claro, yo les envío la presentación. Que les vibre, que sea para ustedes ese lugar sagrado. Por eso es que tenemos que percibir, ¿no? Les decía yo hace rato, llegas a un lugar, te sientes tranquilo, te sientes en armonía, te sientes aceptado,
Es lo que nos dice ser tepeyolotli, ¿verdad? Sentir esa energía sagrada. Muy bien. Entonces, así como está aquí este tepeyolotli, si se dan cuenta, este es un ocelotito, ¿no? Es un ocelote realmente. Es el tepeyolotli, ¿verdad? Y aquí en su tocado va adornado con malinali, pero va adornado también con muchísima energía, con armonía, tocaditos como tonajitas que suenan en armonía, ¿verdad? Y aquí en su otra mano tiene una gran cuenta, una gran de malinali, ¿verdad? De medicina. Pues dice que está haciendo esa petición estando seguro y estando nosotros seguros que somos medicina nosotros y por lo tanto vamos a entregar esta medicina para aquel que lo necesite, pero primero tenemos que empoderarnos nosotros. Y todo eso con Tepeyolotli nos va a hablar precisamente de la fertilidad. Si se dan cuenta, también aquí está Toshli y también aquí está Toshli, ¿sí? O sea, nuestros abuelitos no agarraron, voy a pintar la muesli, así que vaya a ver cómo cae, ¿no? A ver si le entienden, a ver cómo ahora es la educación actual, a ver si lo ponen en práctica eso que estoy enseñando. No, no es así. Esto es práctico. Tú vas en ese lugar con una gran fertilidad, con un mundo de ideas, tienes muchas ideas. ¿Qué es lo que voy a pedir en este lugar? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo para mí? ¿No? ¿Qué es lo que yo deseo pedir en ese lugar? Porque si nosotros, sí, ya traje mi ofrenda, estoy sentadito, no se trata de irnos a sentar a ver qué pasa, ¿no? Si tú vas con esa intención, sí, siempre a veces hay un guía que en nuestros pueblos le llamamos como rezandero, ¿no? Como el pedidor de lluvia, a lo mejor empieza a rezar, a pedir, a entregar la ofrenda, pero nosotros también llevamos nuestra velita, ya lo preparamos, ya lo empoderamos y sabemos muy bien nosotros qué pedimos: fortaleza, sabiduría, iluminación, o sea, el Ishpetlan y Lisli como la conexión con las energías, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir en este pequeño Amoshli, en que tenemos el de Borgia. Y recuerden que no vamos, que ahorita le vamos a darle prioridad a Tepeyolotl. ¿Se acuerdan que ya fuimos con Chalchihuitlicue? Ajá, ya fuimos con Chalchihuitlicue, ya fuimos con Tonantzitlalli, eso ya fuimos. ¿Se acuerda que Chalchihuitlicue, trabajamos con Chalchihuitlicue con Tlaloc, ¿verdad? Que le decíamos, pues, Chalchihuitlicue como la energía femenina, pues la primera que le pedimos es a ella para que convenza a Tlaloc, pues poder trabajar con nosotros, ¿no? Inclusive algunos hicimos esa ofrenda, decimos, no, pues con unas gotas de sangre le ofrendamos. Estamos haciendo un común acuerdo, trabajar juntos, ¿no? Que en verdad también las energías sientan que estamos comprometidos con este trabajo. Con Yeyecatl, ¿se acuerdan? Que vamos a trabajar con Yeyecatl, con el viento, porque es importante. Les decía yo, decimos, ¿y qué tiene que ver el viento? Tiene que ver mucho. El sol ya evaporizó el agua del río, ya formó las nubes, pero no se va a quedar ahí. Necesita que el viento lo empiece a trasladar esta nubecita. Tiene que ir a esa montaña donde hay mucha vegetación. Tiene que cargarlo con humedad para que empiece a hacer esa depresión. La madrecita tierra tiene que estar preparada ya para dar vida, para que broten las plantitas y de esas plantitas se alimenten los animalitos del monte, de la montaña, ¿sí? Todo eso hasta nosotros de ahí nos alimentamos, ¿verdad? Bueno, entonces el Tepeyolotli, el Yeyecatl, el Tonatiutzin, Tonanzitlali,
Y esos son los principales, hay más. Por ejemplo, sí, las hormiguitas, todos esos animalitos que a veces no vemos cómo contribuyen, sí contribuyen, ¿no? Bueno, entonces este trabajo es lo que vamos a hacer. Y aquí está. Recuerden que esto ya lo vimos el día viernes, la trecena, sí, creo que el viernes o jueves, la trecena de Malinali, Semalinali. Y aquí está, miren la fecha. Hoy estamos precisamente, y no es por, no es porque, sí, el maestro se le ocurrió que el día de hoy, no, 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 de ninguna manera. Hoy estamos con la energía de quién. A partir de las 6:45 estamos con la energía de quién. De Ocelot, ¿no? De Ocelotito. Y el Ocelotito es un nahualito de Tepeyolotl. Ojo, es nahualito de Tepeyolotl. Y aquí está, miren, el ocelotito representa Tepeyolotl, ¿eh? Así es que no fue porque, pues a lo mejor dijo el maestro, pues hoy como es el sábado, pues hoy quiero trabajar. No, de ninguna manera. El día de hoy y mañana domingo, todo el día, hoy toda la noche y mañana todo el día, hasta las 6 de la tarde, vamos a trabajar con Ocelo. Aquí está. Yeyi Ocelot. Y en este Yeyi Ocelot, hermanitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestras herramientas. Vamos a preparar nuestras herramientas. Vamos a leer y releer nuestras plegarias. Hasta el día de hoy, tengo 4 compañeros que mañana a primera hora yo les mando su plegaria. Que ya hicieron precisamente su amoshli estando aquí, Xutecutli, Colotli, y enfrente de Colotli está su energía, están trabajando. Y él les enviaría su plegaria para que empiecen a trabajar. ¿Sí? Yo les decía, ¿por qué no les mando a todos? Bueno, no todos lo quieren hacer, tal vez. Aquí también vamos a ir contando la disciplina en que vamos trabajando. No con eso les quiero decir, no es que no les voy a dar nada, no, sí, no, pero tiene todo un proceso, como lo están viendo, vamos viviendo a través de esta trecena, ¿de acuerdo? Mañana empezamos a juntar todas nuestras herramientas. Mañana a primera hora, yo les envío la plegaria para trabajar con Tepeyolo, dedicado a Tepeyolo, a Tlaloc, a Tlazocteotl, son señores de la noche, ¿eh? Tlaloc, Tlazocteotl, Xutecutli, Centeotl, es el número 4, el del sustento, Mictlantecutli, todos son señores de la noche, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿para qué? Para que le demos su plegaria a ellos, porque son las energías que vibran en ese momento. Nuestro Atecocoli ya debemos tenerlo listo, y si no, pues los demás, me parece que el hermanito Sajit me pidió uno. Ya lo conseguí con la abuelita Zipac. Y el día de mañana, primero el Padre Universo, ya me llegan aquí a la casa. Va a hacer el favor el hermanito Agustín. Los trae y empiezo a trabajar el próximo fin de semana. Se los mando. Se los mando a todos ustedes para que tengan sus herramientas. Y una hermanita, no me acuerdo muy bien, pero sí me pidió también un atecocole. La hermanita, ojalá me lo recuerde, me mande el mensajito y ya vea su tonal y cómo poder personalizarse. De acuerdo. Entonces, con el Ocelos, los hermanitos, mañana juntamos todas nuestras herramientas. ¿Qué herramientas? Ahorita les vamos a decir. Inclusive yo les envié una imagen, ¿no? Nuestro copalito, recuerden, no debe faltar nuestro copalito. La flor de pericón, así, y aquí sí, lo vamos a utilizar la flor de pericón. Es especial para estas ceremonias. Y claro, también para saumar y liberar y limpiar de las malas vibras a todo lo que nos pide, ¿no?
velas. Nuestras velitas ya las debemos de tener. Ah, nuestro machete, recuerden, vamos a llevar nuestro machetito. Ya en un ejercicio les decía cómo vamos a utilizar este machete. ¿Qué más vamos a llevar? Nuestro poposhkomit, ¿verdad? Nuestro morralito de isle, nuestra cuerdita que nos vamos a atar aquí en la cintura, cubriendo nuestro ombliguito. ¿Se acuerdan que yo les pedí, verdad? Les dije, no, con calma, vamos consiguiéndolo, pero sí lo tenemos que tener. Nuestro bastón, porque con el bastón vamos a dibujar ese círculo en forma de cruz y en medio de esa cruz vamos nosotros a, precisamente, en medio de esa cruz vamos nosotros, pues a hacer la ceremonia de protección y de pedir permiso, que ahorita les voy a compartir, no se preocupen. Mira, ¿y cuál será esa ceremonia? ¿Cuál será esa acción? Ahorita les voy a compartir, ¿no? Entonces, ese es el día de mañana. El día de mañana, domingo, el día lunes, uno de los ejercicios que yo les voy a mandar les voy a decir, elévense y vean cuáles son sus objetivos, por qué estamos haciendo ese trabajo de Atzatzilic. El martes, desháganse de todos esos pensamientos, transmútelos como lo hace el cóndor, ¿no? Desechen todo lo que no les sirve a ustedes y todo lo que sí lo pueden reutilizar. Martes, sí, el lunes, martes, Coscacuautli. Miércoles, Olin. Ya seleccionamos todo lo reciclamos, lo que no nos va a servir. Pongámonos en movimiento, vamos. Esos objetivos, esas metas que me elevé como águila a grandes distancias, a un tiempo limitado o más amplio, bueno, hay que poner en marcha todo eso. El all-in, pero en forma dual, es la espiritual y lo material. La energía femenina y la energía masculina en mí, ¿no? Empiezo a trabajar, pero también voy a cortar qué es lo que no me sirve, ¿no? Cortar, tajo, y a seguir abriendo ese camino de conocimiento. Fertilizamos ese lugar de conocimiento, ¿verdad? Este sería miércoles, jueves, Tecpat, viernes, Kiawit, y el próximo sábado terminamos la veintena de Tlacachipewalistli, ¿eh? De Xochitl. Y así sucesivamente vamos y les voy a ir mandando sus propias plegarias de cada tonali. ¿Para qué? Para que lo trabajemos. En esta trecena vamos a tener 13 plegarias, aparte de los señores de la noche. ¿Trabajo para mí? Sí, ¿no? Escribirlos, transcribirlos, porque pues, un poquitito están aquí, ¿no? Pero tenemos que transcribirlo en papel, en letras y poder compartirlos con ustedes, ¿no? Entonces ese es el trabajo. El día viernes de esta semana que viene, vamos a ir a dejar nuestra primera ofrenda a ese Tepeyolo. Este viernes es un día muy bueno para trabajar, ¿no? Es un día muy bueno energético, entonces va a ser el día viernes. Por eso les puse aquí este viernes. Y también el día martes de esta semana, no de la próxima semana, vamos a ir también a otro lugar sagrado, ¿verdad? Vamos a ir a dos lugares. Tlahuiztlampa, el rumbo de Tlahuiztlampa vamos a ir. Y vamos a ir también en el rumbo de Ixtlampa. Esos dos lugares vamos a ir primero. El día martes vamos a ir a ese lugar. ¿Sí? En la siguiente trecena, que sería la trecena de ¿quién creen? En la trecena de Coatl, después de Coespali sigue Secoatl. En la trecena de Coatl, cuando nos toque precisamente con Mazatl, vamos a ir al lugar de la poniente, de la energía femenina, al lado poniente, cuando nos toque con Mazatl.
Y cerramos con H. Vamos a ir al rumbo sur, ¿sí? Con agua. Pero sería en la trecena de Coat. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, para no confundirlos mucho, en estas 2 semanas vamos a ir a 2 lugares, ¿verdad? El día viernes de Kiawit en el poniente, perdón, en el oriente, por donde sale el sol, y el de, el de Cajli vamos a ir de Mixlampa al rumbo norte. Esos 2 lugares, ¿verdad? Esas 2 fechas. Seguimos. Estos lugares, ¿qué es lo que vamos a llevar? Sin falta nuestras florecitas de cempasúchil, ¿verdad? Aquí está, miren. Por eso nosotros nos vamos a volver también parte de nuestra labor, cosechar y tener siempre esa flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil se adapta con 1 año, 2 años, se adapta al clima, se adapta a los procesos y para poder cosecharlo, ¿no? La flor de cempasúchil. En caso de que no tengan, pues lleven unas flores que sean de color amarillo, ¿no? En estos días, para los que somos de Guerrero, abunda mucho la flor, empieza casi en el mes de mayo, empieza la flor de que el cacalo xochitl. Son unas florecitas blancas o amarillas o color rosa, ¿verdad? Que son muy olorosas, que precisamente se utilizan también para estas ofrendas y se utilizan para los collarcitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un collarcito de cacaldo xochitl. Ese collarcito debe de ser como mínimo 20 flores, ¿sí? Como máximo, si quieren, póngale 80 flores, hasta 100 flores, de 20 en 20, ¿no? 20 flores para el rumbo de Tlahuiztlampa, 20 flores para el rumbo de Mixlampa, 20 flores para el rumbo de Cihuatlampa y 20 flores para Tlahuiztlampa. Y otros 20 flores para ustedes los que ofrendan. Collarcito que tenga esas 20 flores. 20 flores de cempasúchil o 20 flores de cacao, ¿no? Y está la otra parte que casi, bueno, nosotros como náhuatl casi no lo utilizamos, pero los hermanos Mepa, ¿no? Sí lo utilizan, que son un tipo de hojitas que los van atando en vez de las flores, ¿verdad? O sea, se adapta a todo lo que nosotros hacemos. Y eso también mañana lo vamos a ver, ¿no? No se preocupen, vamos a tratar de hablar de cómo proteger y las ofrendas que vamos a llevar. Aquí están, miren, las velitas. Nuestro morralito no es muy necesario que lo tengan así el morralito muy personalizado, pero si está en sus posibilidades de personalizarlo, adelante, ¿no? Las velitas no deben de faltar. Nuestro Ixcuamecat, nuestro flor de pericón, el copalito, ¿verdad? Que decíamos. Esto como que son las cosas básicas que debemos, ¿no? Les decía yo aquí, este es el lugar donde pues se hace también la petición de lluvias, ¿no? Algunos dicen, no, pues porque ves que sí hay una cruz, ¿no? Bueno, pues es el sincretismo religioso. Recuérdense que la cruz también no representa mucho, pues es la cruz de Cristo, la cruz de los 4 rumbos, la cruz también de los niveles, ¿no? Del Iluicat, del Tlalticpac y el de Mixlampa, donde están nuestros ancestros. Tlalticpac es donde vivimos nosotros, y Luicat es el cielo, el universo, ¿no? También eso simboliza la cruz que tenemos aquí. Bien, a visitar Tepeyolotl, ¿no? Tenemos que ir a visitar a este Tepeyolotl. Protegerse el cuerpo antes de iniciar la ceremonia. ¿Cómo nos vamos a proteger? Ahí ella les decía, ¿no? Con ajo, aquí en el ombliguito, ¿no? Hay que untarse en los genitales, en los pies. Hay un hermanito, dice, híjole, pero el ajo como que huele mucho, ¿no? Digo, bueno, pues puedes utilizar el tabaquito, casi no huele mucho, pero sí es importante proteger. Sahumarse, sahumar nuestro cuerpo.
Antes de salir de la casa, recuerden que vamos a prender nuestro Pupushkomil. Sahumamos a las energías que tenemos en nuestro altarcito. Nos sahumamos nosotros, abrimos nuestros pies de esta manera y aquí ponemos el saumerio, ¿no? Y empezamos a girar nosotros de izquierda a derecha. Vamos girando para que nos sahumemos nosotros, ¿verdad? Sahumamos nuestras manos, cabeza, con copalito, con flor de pericón, las dos cosas, flor de pericón y el copalito, ¿sí? Hacemos nuestra propia limpieza y así poder trabajar. También es muy importante, otra de las cosas, portar nuestro collarcito de obsidiana. En este caso, pues tenemos que portarlo, ¿no? Es un espejito que también nos protege, ¿no? Nos va protegiendo dentro del camino que estamos haciendo, ¿no? Antes de entrar a la montaña, se va a pedir permiso a las energías, formando una cruz con el bastón, trazar una cruz, ¿verdad? Y el lugar donde se cruzan las dos líneas, retomar un puñito de tierra, ¿no? Frotarla aquí en la parte de la mollera o en la coronilla, ¿no? Y un poquitito. Y decimos, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que me das y por todo lo que no me has dado, mi gran padre, Tepeyolojtli. En esta parte donde dice gran padre, puede ser gran padre o gran madre Tepeyo. Está en forma dual, ¿no? Después de que ya hicimos eso, hemos con nuestro bastoncito, dan de cuenta que este es nuestro bastoncito. Esta es la madrecita tierra. Primero hicimos, ajá, así hicimos este círculo, trazamos una cruz y aquí en esta parte de la cruz agarramos un poquito de tierra. O le pedimos permiso aquí porque aquí es donde está nuestra energía, pero a la vez lo protegemos, que nuestro aliento no se contamine, que también se puede contaminar al momento de hablar porque vamos a dar nuestra ceremonia, nuestra palabra florida, ¿no? Después de eso, nos dice, pues hacemos esto, miren, con nuestro bastón. Uno, Tlahuizcalpan, perdón, Tlahuiztlampa, todos los que viven las energías, protégenos en este nuevo sendero que vamos a encaminar. Tocamos otra vez, Mictlampa, será el señor Tezcatlipoca, al señor Mictlantecutli, Mictlancihuatl, con el permiso de ustedes, vamos a entrar a este lugar sagrado. Nuevamente, otro poquito de toque, ¿no? O sea, hacemos con la tierrita suave, sin maltratar nuestro bastoncito, ni la madrecita tierra. Siguatlampa, Xipetotec, Chalchihuitlicuet, Tlazolteotl. Pedimos permiso para entrar a este lugar sagrado. Hacemos otro, Tlaloc, Huitzilopochtli, les pedimos permiso para entrar a este lugar sagrado. Y hacemos los 4 seguidos. 1, 2, 3, 4. Permiso para entrar. Permiso para entrar a este lugar sagrado. Que entramos con mucho respeto y mucho honor. No venimos a transgredir. Venimos con ese respeto que ustedes se merecen y, y poder estar un rato, ¿verdad? Ofrendando en este lugar, ¿no? Y ya, empezamos a entrar. Quizá digamos, es que no lo escribí, no lo capté todo. No se preocupen, yo se los envío mañana. Voy a tratar de levantarme más temprano y escribir todo eso que tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces es la parte como pedimos permiso para entrar. Después de que ya fuimos, ya hicimos nuestra ceremonia en esa montaña, de regreso tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora agradecer, gracias por habernos permitido, por habernos protegido. Tlahuizlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huizlampa, por habernos protegido y por habernos empoderado en este lugar.
Nos vamos muy agradecidos, muy empoderados por todo lo que nos han dado. No, igual. Uno, dos, tres, cuatro. Tlazocamati nahuitahsi tepeyolostli. Tlazocamati nahuitahsi tonatiu. Nahuitahsi yehyecatl. Todas las energías les vamos a agradecer. De ahí, nuevamente retomamos la tierrita. Dejamos todo aquí, lo que a nosotros no nos corresponde. Dejamos aquí las energías que se hayan adherido a nuestro cuerpo. Vamos, ¿no? ¿Y dónde vamos a hacer eso? Bueno, hagan de cuenta a lo mejor que en esta parte está la carretera o hasta aquí llega el auto, pues nos bajamos ya para empezar a entrar a escalar la montaña o empezar a entrar, a penetrar el lugar de la montaña, hay que pedir ese permiso, ¿no? En ese lugar, ¿sí? Entonces, es con respecto a esto. Antes de entrar a la montaña se va a pedir permiso. Bueno, pues luego las energías formando un círculo, aquí ya les voy describiendo un poquito más, ¿no? Tlazocamati, un poco la plegaria, Tlazocamati nahuitahtzin tepeyoloji. Ni mis tlazocamachilia, no chitlentinechma, kawan amotinechma. ¿No? Te agradezco. Te agradecemos, o te agradezco, mi gran Padre, el espíritu de la montaña, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das, ¿verdad? Y Kamiek Mawisotl, aquí, y Kamiek Mawisotl, Nimitzlahtlanilía, y Kamiek Mawisotl, Nimitzlahtlanilía, Tlamatilis, con mucho honor y respeto te pido sabiduría. Son cosas que ya les he venido explicando, ¿no? Que siempre agradecer, pedir y comprometer, ¿no? Tlamatilisli, pues es sabiduría, ¿no? Ixpetlanilisli, chicahualisli, fortaleza. La fortaleza, la salud, toda la medicina que nosotros podamos generar. La palabra Ixpetlanilisli es como la conexión en sí, la descripción de Ishpetlan y Lisli es como cuando pasa el rayo, ¿no? Rapidito pasa. Es esa conexión que a veces llega a suceder a conectarnos con Tepeyolotli. Y pasa tan rápido que a veces no es perceptible para los demás. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros llevamos una intención a este lugar. Y no tan solo con Tepeyolotli, sino que también podemos ir a otros lugares, como dónde, como el río, como el lago, como mm, otro bosque, ¿no? A otros lugares. Todo eso, pues, es importantísimo, importantísimo pedir, ¿no? A Ispetlanilisti como conexión. Ken no ni moyeknotzas inguan toteotzitzinte. Dame la conexión, dame la comprensión, la intuición, la percepción, cómo conectarme con todos los honorables energías, donde dice Teotzitinte, los honorables energías. Tlentechmaca yolnemilistli, los que nos dan nuestra vida, nuestro existir. Tlen Icatinochtin timomanohuisque, con el cual, o sea, la fortaleza, todo lo que nos dan para protegernos a nosotros mismos. Nimitzmactilia, ni animocalactia, perdón, nimocalactia y cayolpactli, ni tlamanaliscayo, ni tlamanilismacas. Te daré ofrendas, me comprometo conmigo a darte la ofrenda. Nochipawan, nictlatocamatis, tlen nochi, nechmaca, wan tlen amo nechmaca. Dice, me comprometo en esta vida, en este existir, dar las ofrendas correspondientes siempre, ¿no? Siempre. Y agradecer por todo lo que me dan y lo que no me dan. Me estoy comprometiendo a dar mis ofrendas. Acuérdate que las ofrendas pueden ser fruta, flores y todo lo que llevamos, lo llevamos precisamente para sus hijos de Tepeyolotli. Decimos, dice un hermanito una vez hicimos una ofrenda de este tipo, dice, oye, pero ¿dónde están los espíritus que van a comer la fruta, la comida, ¿no? Empezaron a llegar las hormiguitas, empezaron a llevarse todas estas partículas.
Dice, ¿y dónde está? Digo, ahí están sus hijos de Tepeyolov, ¿no? En la noche, pues cuando se lleva un pollo, pues se degolla el pollo, se le da la sangre a la madrecita tierra, o la carne ahí se deja, llegan los otros animalitos de la montaña y se lo comen, ¿no? Entonces, es esa parte de la ofrenda que nosotros damos. Acciones a realizar en el lugar sagrado. Permíteme agrandarlo con esto. Y con esto terminamos, ¿sí? Acciones que vamos a realizar en ese lugar, que vamos a ir el día que les decía yo, ¿no? El día que vamos a ir, en el día Kiawitl, el día viernes de la próxima semana. Acciones a realizar. Prender el fueguito para agregar los carbones al popochko. Antes de que empecemos allá, ya estando en el lugar sagrado, ¿verdad? Primero, ¿qué? Primero vamos a prender el fueguito. Este fueguito que vamos a prender es pues para agregar los carbones al popochcomel, ¿no? Pero recuerden que también a veces en estos lugares, pues no se puede o no hay posibilidad de juntar leña y hacer nuestra fogatita, no, pues no que prender el fueguito en nuestro popochcomis también, hay que prenderlo, hay que agregarle los carboncitos para que empiecen a avivar el abuelito huehueteo, ¿verdad? El abuelito fuego. Después de que ya tengo mi popochcomis, ya le he hecho el incienso que sería el copal o flor de pericón, ¿no? Ya está saliendo ese humito. Antes de que empiece yo a tocar mi caracol, agarro mi atecocoli, lo sahumo, me sahumo y sahumo el lugar, ¿no? Ese espacio sagrado, a hablarles, les ofrendamos este incienso, les pedimos que nos acompañen, estamos aquí con mucho honor y mucho respeto, ¿no? Sí. Y ahí sí asahumamos, ahora sí viene el toque de nuestra tecocoli. Recuerden que nuestros brazos van a estar aquí abajo, ¿no? Sí, que agarramos nuestra tecocoli. Empezamos a agarrar aire y lo empezamos a tocar, ¿no? Y lo elevamos esa tecocoli hacia arriba y abrimos estos brazos, ¿no? ¿Qué simboliza? Simboliza es ese Quetzalcóatl, ¿no? Abre sus alas del Quetzalcóatl, de la serpiente que tiene plumas, que tiene alas, que tiene y le pide a Yeyecas precisamente, ¿no? Es un respeto, es un honor que se le da a las energías circundantes, que es el incienso, es el atecocoli, nuestro aliento con los que los llamamos, ¿no? ¿Verdad? Pedir permiso a las energías por los cuatro rumbos, con nuestro atecocoli pedimos permiso. También, aparte de pedir permiso, estamos pidiendo protección, sabiduría y conocimiento. Ofrendarles copal, flor de pericón, tabaco, flores de cempasúchil. Principalmente cuando nosotros pidamos permiso en el rumbo de Mixtlampa, pues vamos a pedir permiso con tabaquito. Recuerden, nuestros ancestros que ya no están en este plano existencial, les vamos a pedir con tabaquito. Ujú. Y ya Tlahuizcalpantecutli con copal, igual los otros rumbos con copal, pero si se pudiera aquí en el rumbo sur con el flor de pericón o flor de cempasúchil, ¿sí? Se ponen todas las ofrendas a entregar, ya, ¿no? Ya pedimos permiso, ahora empezamos a hacer nuestro tlalmanali, ¿no? Hacemos un atadito de flores, lo hacemos en forma de cruz, ¿no? Y lo ponemos en medio, ubicando ya los rumbos de Tlahuiztlampa, Mixtlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Y empezamos a poner todas nuestras ofrenditas que llevamos para este lugar sagrado, ¿verdad? Después de todo eso, pues ya se pone todo, igual si llevamos comida, si llevamos alguna bebida, pero para entregar primero la bebida, ¿no? Primero lo hacemos con un jarrito de barro, una medida de carrizo. Aquí vamos a utilizar carrizo, es el carrizo. Lo cortamos acá y sirve como ese contenedor, ¿no? Que bueno, en nuestro mundo le decimos el caballito, ¿no? Donde se sirve la bebida, pero
no lo vamos a beber nosotros. Tenemos que llevar nuestro mezcalito, nuestro aguardientito y en ese lugar en medio donde formamos la cruz le damos a nuestros ancestros que viven en ese lugar en la madrecita tierra, pero a las energías que viven en ese lugar, pero también al que estamos trabajando, Tepeyolo. Le damos su bebida, su aguardientito, su mezcalito, su ocre, ¿no? Pero también les estamos ofrendando parte de Malinal, parte, pero también estamos ofrendando parte de Mayao, ¿no? Estamos dando. Y les hablamos, tomen, beban ustedes primero, por respeto, por honor hacia ustedes, ¿no? Atar un manojo de todas las velas, bueno, ya, hagan de cuenta, ya, perdón, todavía no. Repartí primero, ya hicimos nuestro tlalmanal y ya ofrendamos de flores, todo lo que llevamos. Igual, pues al momento de ponerlo en el tlalmanal los empoderamos. Después de que ya hicimos eso, si llevamos un pollito, o si llevamos un guajolote o un chivo, lo que se quiera ofrendar para ir en el pedimento de lluvias, pues podemos, ahora sí, degollar el pollito, ¿no? Y hacer un pocito donde nosotros ofrendemos precisamente la sangre del pollito, ¿no? Le cortamos cuello y le empezamos a ofrendar a ese lugarcito sagrado, ¿no? Hasta que se desangre el pollito, ponemos, tapamos un poquito con la tierra. Y claro que se tiene que hacer una pequeña plegaria de entrega de esa ofrenda. Es un agradecimiento y también es una petición, ¿no? ¿Por qué agradecimiento? Agradeciendo por todo lo que se nos ha dado, pero también pidiendo, pues que se nos dé, que se nos triplique esa abundancia, ese sustento que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Puede ser chivo, puede ser guajolote, codorniz, puede, recuerden que el codorniz precisamente es específico para la entrega de esas ofrenditas, ¿sí? Ah, sí, desde lo que nosotros conocemos, sí se ofrenda, o se ofrenda comida también, ¿no? Después de que ya hicimos eso y entregamos, ahora sí, empezamos a repartir nuestras velitas, todos los que vamos en ese lugar. ¿Qué hacemos? Empoderamos nuestra velita. Cuatro alientos, son los cuatro rumbos, y pedimos, ¿qué es lo que estamos pidiendo con esa velita? ¿Qué estamos pidiendo? Sabiduría, conocimiento, conexión, sustento, todo lo que nosotros pidamos le vamos a pedir a nuestra velita, porque esa velita va a representar a nosotros. ¿Ya lo empoderaron todos? Sí, bueno, ahora entréguenmelo. El que está guiando la ceremonia nos los entrega. Empezamos a unir la velita del otro. ¿Sí? Unimos la velita de otro, la velita de otro, la velita de otro, la velita de otro, ¿no? Ya tenemos aquí el atadito. Ahora, con una pequeña cuerda, puede ser la cuerdita de maguey, ¿no? Ese mecatito, lo amarramos. O también puede ser una hojita de palma, la palma, lo amarramos y, y donde está el fueguito que está en el poposhkomit, ahí lo prendemos esta velita y hacemos esta plegaria, ¿no? Pues el día de hoy te traemos nuestras peticiones, mi gran señor Tepeyolofi, Yeyecat, Tonatiu, Chalchiutlicue, Tlazocteotl, ¿verdad? Y todas las energías que vibran el día de hoy, Tlaloxin, Tlalocantecuhtli, ¿verdad? Tlaloques, les pedimos sustento, les pedimos sabiduría, les pedimos conocimiento, les pedimos conexión, les pedimos fortaleza en nuestro trabajo, en nuestra labor, para que nuestros hermanitos que siembran y los que no sembramos tengamos el sustento. Si a ellos les va bien, en la cosecha también a nosotros nos va bien, aunque compremos ese sustento, no va a estar tan caro, ¿no? Pedimos salud, pedimos protección, pedimos todo lo que nosotros pedimos, prendemos y lo ponemos en la tierrita, lo escarbamos un poquitito para que pueda pararse la velita. Y después de que ya prendimos nuestra velita, todos los demás van a ir intencionando, como cuando entramos al temazcal, ¿no? Que nos presentamos.
No, yo soy Naui Olin. Vengo aquí a pedir conocimiento, a pedir sanación para mi familia, sanación para mí, sanación emocional, sanación espiritual. Vengo a pedir la protección, todo lo que nosotros vamos, en lo que se están prendiendo las velitas, todos vamos participando, vamos compartiendo nuestra sagrada palabrita, nuestra intención, todo eso lo vamos haciendo. Si ya terminamos y las velitas todavía no se acaban, pues podemos ofrendar una pequeña plegaria, un cantito, un recito, ¿no? En lo que se acaban esas velitas. Terminando esas velitas, ahora sí, ¿no? Ya terminamos las velitas. Eso lo hicimos en comunidad, ¿no? Entre todos. Ahora sí, terminando, yo, Yao Prajedis, ustedes, por ejemplo, la hermanita Tepeyolose, la hermanita Norma Isabel, Guadalupe, cada uno de ustedes también llevan su petición, ¿no? Y entonces sacan ustedes, de manera, ahora sí, de manera individual, en mi caso, yo siempre me gusta llevar mis siete velitas, ¿no? Mis 7 velitas, llevo y los empiezo a prender a formar una cruz con las velitas. ¿Por qué es una cruz? Porque son los 4 rumbos. Y llevo mi flor, llevo mi aguardientito, mi mezcalito, mi tequilita y les ofrendo, abuelitos. Les traigo esta ofrendita. Esta ofrendita es para ustedes. Lo voy tirando en cada velita. En el asiento de la velita lo voy tirando. Les traigo yo. Reciban esta ofrenda. Reciban estas velitas, esta florecita, esta frutita, esta comidita que yo les traigo. Yo, ya os Gédis Martínez, en específico, les pido que me ayuden a protegerme, que me enseñen ustedes el camino que tengo que seguir en este hermoso sendero de la medicina, en este sendero del nahualismo, en este sendero que ustedes me han enseñado y que les pido me sigan enseñando. Agradezco por todos los momentos hermosos y también por los momentos no hermosos, porque eso me han forjado a ser el ser humano que soy yo, ¿no? Y así empiezo a hacer mi propia petición. Y mis velitas están prendidos. Hasta que se terminen esas velitas, termino mi ceremonia. Jamás de los jamases, lo que se nos ha enseñado a nosotros, dejen sus velitas a medias, ¿no? Híjole, ya vi que todos ya se quieren ir, ya apúrate, apúrate. No, hasta que se acaben sus velitas. Hay una situación. Si se queda una velita de este tamaño, no se crean. Hay hermanitos que no son de buen alma ni de buen corazón, agarran esa misma velita, como lleva tu energía, lo llevan ¿a dónde? Lo llevan al panteón con Mixanteco y le dicen ahí en cada cementerio aquí en nuestros pueblos, quién sabe en las ciudades, la verdad no sabía decirles, en cada pueblo hay una cruz grande, enorme, ¿no? Decimos como el guardián. Le llevan su velita. Te traigo esta velita que tiene la energía de Yahweh. Te pido y me comprometo, si quieres yo te pago con lo que tú me pidas, que todo lo que él pidió se le revierta. Si pidió salud, dale enfermedad. Si pidió sabiduría, dale ignorancia. Si te pidió sustento, dale pobreza de sustento. O sea, como que te lo está revirtiendo y aquí traigo su energía, te lo entrego a ti y aquí está, ¿no? Por eso es que los abuelitos siempre nos recomiendan que se acaben tus velas, termina tu ceremonia, tu petición. Es que apodérate, ¿no? Pide todo lo que tú necesitas y se te dará. Pero no pidas costales de oro ni millones, pues ahí sí no se te dará porque lo que vas a pedir, lo básico, y eso va a ayudar a que tengas todo lo que quieras, ¿no? Muy bien. Ya terminamos todo. Cerramos los rumbos en esa ceremonia, los 4 rumbos.
Ya cerramos los 4 rumbos, ahora podemos compartir lo que llevamos, ¿no? Si no lo queremos dejar ahí, un poquito, la mitad de esa ofrenda lo partimos por la mitad. Por eso, ¿se acuerdan que una vez les decía, vamos a hacer nuestro cuchillito de ocote de madera? ¿No? Partimos las naranjas, manzana o todo lo que llevamos la fruta con el cuchillito de madera, lo partimos y lo ponemos ahí en nuestro tlalmanal. Un manojito de flor nos lo podemos traer para nuestro altar, para que traiga la energía de ese lugar. Salimos, al salir, traemos nosotros ya nuestras cosas. Ahora sí, cerramos bueno, agradecemos donde pedimos el permiso, igual como hacemos un círculo en la tierra, hacemos una pequeña cruz, agarramos la tierrita de medio, nos untamos un poquito aquí en la coronilla, en la boca, y gracias, mi gran señor, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetotec, Tlahuizcalpan, Huitzilopochtli, se me quedó mucho Tlahuizcalpantengo, Tlaloc, gracias, Ixcóatl, Tlalticpatzin, Tonatiutzin, Yeyecal, gracias por habernos protegido, por habernos permitido estar en este lugar sagrado. Muchísimas gracias, nos vamos. Energías que hayan quedado en mi cuerpo, en mi ser, en mi espíritu, quédense. Quédense, este es su lugar sagrado. Y agarro con mi salivita o con el ajo, me protejo. Todas las energías, quédense aquí. Ya me veo, vengo a la casa. En la casa les decía yo, preparo mi agüita con sal, puede ser agregarle ruda, agregarle otra hierbita, y me empiezo a bañar normal, ¿no? Me baño normal, pero al final con esa agüita. Me limpio mis energías y me pongo en posición fetal. Por 5 o 6 minutos me conecto conmigo mismo, me tapo con una toalla, me limpio mi espíritu y mi cuerpo. Todo eso nos va a ayudar, todo eso nos va a ayudar a protegernos, ¿no? Muy bien. Ah, de acuerdo. Sí, sí, suele suceder que se va la luz, hermanito. Muy bien. Pues esto es lo que vamos a hacer para el día viernes de la próxima semana. Así es que tenemos mañana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tenemos 5 días, 6 días para poder conseguir todas estas herramientas, para que yo les mande sus plegarias y pues para de una u otra forma contestarles sus dudas, porque yo sé que pueden tener muchas dudas, pero también yo sé que no, yo siempre se los he dicho, no, esto no es una receta. Esto que lo que les acabo de decir es lo básico que podemos hacer para ir a hacer la petición de lluvias con Tepeyolostle allá en la montañita, ¿no? Que por lo general es lo que hacemos mucho nosotros aquí en Guerrero, a lo mejor otros lugares también. Hacer esa caminata y ir a ese lugar sagrado, hay que pedir la lluvia, pero no tan solo es lluvia, ¿no? Es sabiduría, es sustento, de manera integral lo que vamos a pedir. Sí, hermanitos, entonces, por favor, por favor, no se queden con sus dudas. Me lo pueden mandar de manera personal. Me los pueden mandar de manera en el grupo. Yo me anticipo. Yo trataré de grabarles un pequeño video. No sería como tutorial, sino que más o menos como que lo que les dije, ¿no? Los pasitos que vamos a hacer. Además de que esta presentación se los voy a compartir. La presentación de ayer no se los pude compartir, hermanitos, porque le falta. Necesito agregarle de los 9 señores de la noche. Pero si ustedes dicen, yo lo quiero así como está, se los mando sin ningún problema, hermano, ¿no? Inclusive ustedes lo pueden enriquecer. A lo mejor algún día les dicen, pues oiga, ¿sí nos puede dar una charla sobre esto? Ah, sí, tengo la presentación, en eso me puedo ir guiando. Adelante. Adelante, es para ayudarnos, es para guiarnos y para trabajar esta parte del conocimiento de los abuelos, ¿no? De mi parte sería todo, ¿verdad? De mi parte sería todo. Y pues les agradezco que me hayan acompañado. Maestro, a mí me la manda, maestro, por favor.
Lo mandaremos en Lo el grupo. mandaremos en el grupo. Ok, gracias, maestro. Buenas Por noches. y Buenas noches a por todos. hermanito. Sí, descansen. Y, o no sé si alguien quisiera contribuir con algo, alguien quisiera compartirnos algo, o dudas, yo sé que sí hay, ¿sí? Pero hagan un recuento de esta clase, pero también, pues, y ya me hacen